Buenos días a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Sembrando Historia, un espacio de reflexión y aprendizaje donde exploramos las raíces que han moldeado nuestro presente. Hoy tenemos el privilegio de contar con la distinguida presencia del director del Fondo de Cultura Económica, el maestro Paco Ignacio Taibo II. Su voz ha trascendido generaciones a través de su vasta producción bibliográfica que abarca novelas, biografías y ensayos, consolidándose como un pilar fundamental de la literatura e historia en nuestro país. Su pasión incansable por la lectura y su compromiso con la memoria histórica han sido inspiración para muchas y muchos. Bienvenido, maestro Taibo. Nos honra también con su presencia el director del Instituto Mexicano de la Juventud, el licenciado Abraham Carro Toledo. Quien representa el dinamismo y el compromiso de las nuevas generaciones con el conocimiento y la transformación social. Y por supuesto, como anfitriones de este evento, tenemos la distinguida presencia del licenciado Iván Omar Nieto Román, secretario particular de Rectoría. No sin antes agradecer como parte de los anfitriones de este conmemorable evento al Comité REJU, quien por su destacada participación han hecho posible este trabajo y esta charla, y quien a continuación, a nombre de su integrante Jesús Jairo Nieves Guzmán, compartirá con nosotros un mensaje de bienvenida y agradecimiento a nuestros distinguidos invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer, por supuesto, a la universidad que ha sido sede de este espacio, a escritor, historiador, político, activista de izquierda, Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias por asistir a este evento, por honrarnos con su presencia. Y queremos agradecer en especial al Comité Rejo, un espacio que en este momento nos comprometemos a hacer no solamente un lugar de formación para las y los jóvenes, queremos sacar en general la formación de las barreras que ha establecido la universidad. Creemos que tenemos un espacio allá afuera y creemos sobre todo que tenemos una responsabilidad colectiva en la cual tendremos que dejar de ceder la responsabilidad de las personas en solo algunos liderazgos políticos. Creemos que hay que asumir esta responsabilidad desde acá, creemos que tenemos las capacidades, las posibilidades y esperamos que este espacio, el día de hoy, sea el primero de muchos otros en los que estaremos gestionándolos. Les invitamos a las y los jóvenes, a todos en general, pero sobre todo a ese grupo que hoy sabemos que está muy presente, que a veces nos encontramos un poco dispersos, a que se unan al esfuerzo, a que se unan a la lucha. Estamos muy seguros, estamos muy seguros, estamos muy seguras de que acá encontrarán un espacio en el que podrán reafirmar su voz y, en general, abonar en la lucha de la construcción desde un espacio profundamente de izquierda. Muchísimas gracias. Ahora, para dirigir un mensaje a las juventudes del estado de Querétaro, damos la bienvenida al director del Instituto Mexicano de la Juventud, el licenciado Abraham Carro Toledo. Oigan, pues muchas gracias por recibirnos aquí en la Universidad de Querétaro. Estamos muy contentos de visitarlos, de visitarlas. Venimos ahorita de una primera conferencia que tuvimos aquí enfrente con sus vecinos del TECNM, en donde pues Paco nos dio una cátedra, como siempre acostumbra, de historia. Hablamos del cura Hidalgo y sus amigos. Pero bueno, pues nosotros estamos muy felices de visitar aquí, ahora desde este espacio institucional que nos ha hecho el honor, el alto honor, la presidenta de la República de pedirnos que sumemos esfuerzos para el tema de las juventudes. Quiero ser muy breve porque tenemos que escuchar a quien venimos a escuchar. Pues quiero platicar que hace unas semanas, en reunión con la presidenta, me indicó, me pidió que nos metiéramos a las universidades, a hablar con ustedes,
hablar con los jóvenes. Este proyecto que se llama Sembrando Historia es un proyecto que nace desde la idea de la presidenta y que me pide ve y comparte con los jóvenes, con las jóvenes de todo el país, la historia y el amor por nuestro país. Mi hijo, vete a buscar a Paco allá al fondo y dile que si se avienta la misión de ir a recorrer por todas partes de nuevo, otra vez el país y hablar con las juventudes. Entonces fui con Paco, le dije, oye amigo, tengo una indicación de la presidenta, una invitación de la presidenta a que vayamos a construir historia. Y les quiero comentar que bueno, aquí ya sabrán la respuesta porque Taibo anda metiéndonos más y más presión para seguir avanzando y seguir avanzando. Entonces estamos recorriendo todo el país y lo vamos a seguir haciendo. También platicarles que nos ha pedido mucho la presidenta que las juventudes sigan organizadas y que nos metamos a trabajar y que las juventudes ocupen el papel protagónico que en otros tiempos han ocupado en la defensa de este país. En otras generaciones y en otros procesos de transformación las juventudes han sido protagonistas, como nos pide la presidenta que ahora, de nuevo, las juventudes, como lo han marcado los últimos años, ocupen el papel protagónico que les pertenece en la historia de nuestro país. Entonces estamos muy contentos de venir, vamos a seguir visitándoles, tenemos mucho trabajo por hacer con ustedes, invitarles a todo lo que estamos haciendo desde el Instituto Mexicano de la Juventud y de nuevo agradecerle al Fondo de Cultura Económica y a nuestro maestro y aliado y amigo Paco Ignacio Taibo por recorrer con nosotros y seguir construyendo la utopía. Muchas gracias, amigas y amigos, y gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias al director general del INJUVE por su mensaje. Ahora es momento de sumergirnos en la historia de nuestra nación con una conferencia que sin duda nos transportará a uno de los espacios más trascendentales de nuestro pasado, la Batalla de Querétaro. Para ello, tenemos el honor de ceder la palabra a un historiador apasionado, un escritor prolífico y un narrador excepcional, el maestro Paco Ignacio Taibo II, quien nos compartirá su visión sobre este acontecimiento clave en nuestra historia queretana. Hoy los mexicanos estamos preguntándonos cosas. Y está bien, porque en todos los momentos de crisis, y la crisis no es una mala palabra, la crisis es una buena palabra. Preocupante es la apatía, el desencanto. La crisis es cuando se tensa el país. Y hoy los mexicanos nos estamos preguntando cosas. Nos estamos preguntando quiénes somos. Y nos estamos preguntando quiénes somos porque estamos intentando encontrar una respuesta al pasado, del pasado. ¿De dónde venimos? Y por lo tanto, la segunda parte de esta cadena de preguntas es ¿qué queremos ser? Y es curioso, y en ese sentido acepté la propuesta de la presidenta. Cuesta trabajo decirle que no cuando dice, ahora ve, y ahí voy. Conociendo a Claudia, cuesta trabajo decirle que no porque está asumiendo un papel verdaderamente apasionante en la defensa de la soberanía de este país. Verdaderamente apasionante. Me tiene de buen humor verla rompiendo lanzas contra el fascista Donald Trump y la oleada reaccionaria que baja desde los Estados Unidos. Y la historia. ¿Por qué la historia? ¿Por qué calentamos el presente con el pasado? Calentamos el presente con el pasado porque ¿de dónde venimos? O sea, ¿cuáles son las referencias? Cuando sea grande yo quiero ser como Guillermo Prieto o como Vicente Rivapalacio. Pero para lograr haber llegado a esta conclusión a los 76 años de cuando quiera grande quiero ser como Rivapalacio, me costó años y meses de estudio, de pasión, de investigación, de cercanía. Y de repente uno se pregunta, a ver, ves a un adolescente
con una sudadera ahí, más o menos elegante, roñosita, pero elegante, que ya admite otras 20 lavadas más y está a punto de disolverse. Pero en su mochila, ¿quién trae? ¿Cuál es el sticker que colocó en la mochila? Batman, Dora la Exploradora, Flashman. Entonces, ay, no mames, güey, no mames. Perdón, soy muy mal hablado y sé que estoy en Querétaro y que hay mucho pinche mocho por aquí. Pero al que no le guste mi lenguaje, se jodió. No voy a transformar mi lenguaje. A los 76 años he llegado a la conclusión de que no hay malas palabras, hay palabras. Y las palabras designan cosas. Y el lenguaje rudo sirve para designarlas con precisión. Por lo tanto, en lenguaje llano, como escritor, sé muy bien que hay bobos, babosos, tarados, pendejos y pendejos que son presidentes de la República, como Peña Nieto. Pero son graduaciones, ¿no? Y necesitas toda la dureza del lenguaje para referirte a ellos, ¿sí? El otro día se me ocurrió decir, todavía queda un chingo de cerro ahí en el Cerro de las Campanas para los traidores, y bueno, la que se armó, más de un desgraciado conservador en este país, se puso la pinche camiseta y Taibo nos quiere fusilar. No, compañeros, estos son tiempos de democracia y lucha pacífica, pero no está mal recordarles que todavía hay un chingo de tierra en el Cerro de las Campanas para los traidores. Bien. Y la historia es la que te permite decir cosas como estas. La historia es la que te permite acercarte de una manera diferente al pasado. Y yo digo, vamos a iniciar una guerra para que el sticker en la mochila del compañero, de la compañera, no sea Dora la Exploradora, sino sea el general Mariano Escobedo, que no estaba mal. Hace un sticker chingón, Mariano Escobedo, con cara de caballo triste, porque Mariano tenía cara de caballo triste, cara alargada, barbudo por todos lados, barba enmarañada, que le creaba un problema peinarla, ¿sí? Y sufría por la cantidad de tierra en la batalla de Querétaro que tuvo que meterse en la barba Mariano. Y esos ojos desorbitados, como si estuviera a punto de la locura, y estaba a punto de la locura. No estaría mal empezar a hacer stickers que dice, Mariano vuelve, pártele su madre de nuevo, ¿no? Refiriéndose a la gran victoria de la batalla de Querétaro. Los queretanos son conscientes de muchas cosas, pero son conscientes en un nivel de superficie. Hay que meterle profundidad a este asunto. La batalla de Querétaro es uno de los momentos claves en la historia de México. Si hubiéramos perdido Querétaro, el imperio se hubiera consolidado. Y si el imperio se hubiera consolidado, probablemente hubiera colaborado al triunfo del sur en la guerra interna de secesión en Estados Unidos. Y si eso hubiera sucedido, estaríamos en el retorno de un México esclavista y protoimperial, dominado por una oligarquía mocha, reaccionaria, babosa, servil, vendepatrias, culera hasta la muerte, ¿sí? Esa oligarquía. Y ya no quiero decir más, pero dicen que fue a Querétaro a hablar mal de la oligarquía queretana. No, hablé mal de la oligarquía en general. Que quede claro, al que le quede el pinche saco que se lo ponga, ¿sí? Bien. Y entonces la historia, aproximarte a la historia, tomarla. La historia es caliente, la historia pero hay que contarla bien, basta ya de estarla contando mal. Somos los más viejos que estamos aquí, de generaciones que recibieron una formación histórica muy pobre, muy se levanta en el mástil mi bandera, ceremonia de patio escolar, recorte de estampitas, fechas. Y yo de esa generación me quedan las dudas de lo que viví cuando era niño. Como ejemplo, un solo entre céfiros y trinos. Los trinos entiendo que son los cantos de los pájaros, pero ¿quién chingados son los céfiros? Es igual que cuando en la lectura de la Biblia descubres que Dios ordenó arrasar Sodoma y Gomorra. Y uno que tiene mentalidad crítica, ni modo, la ha estado cultivando a lo largo de los años, dice, bueno,
A Sodoma se la chingaron por sodomitas. Pero los gomorritas, ¿qué chingados hicieron para que se los llevara Pifas, no? Y no ha encontrado respuesta bíblica hacia por qué han sido castigados los gomorritas, nativos de Gomorra. La historia te permite contacto, cercanía. Y la batalla de Querétaro no tiene desperdicio, compañero. De veras no tiene desperdicio, bien contada. Cuando empecé a escribir Patria, descubrí que necesitaba 30 páginas para contar la historia de la batalla de Querétaro. Y cuando iba por la página 50 dije, y todavía me quedan cosas por contar, porque es apasionante. Aquí pierde el imperio. Aquí se producen las cenizas de un proyecto verdaderamente aterrador. Una serie de nobles y aristócratas, oligarcas mexicanos se va al castillo de Miramar, por cierto es bien bonito, a decirle, el pueblo mexicano desea que usted sea su emperador. Y el pendejo de Maximiliano, que era un hijo secundón de un emperador, ¿sí?, casado con Carlota, que pecaba de neurótica, porque luego descubriríamos que Maximiliano era impotente por haber tenido sífilis cuando viajó en Brasil. No, los historiadores sabemos un chingo de chismes raros y nos podemos dar explicaciones extrañas a la historia. Dice, sí, ¿qué güey? ¿Quién chingos te invitó a ser emperador de México? Pues era emperador de México por las bayonetas francesas, compañeros. ¿Sí? Un ejército de 45,000 soldados franceses, el mejor ejército del mundo de Napoleón III, había impuesto su ley en México. Lo habíamos derrotado por casualidad en 5 de mayo en Puebla y nos había derrotado en la segunda batalla de Puebla, que es otro momento maravilloso. 100 días de resistencia contra una artillería 10 veces superior, un ejército profesional. ¿Y quién lo invita a este güey? ¿Sí?, a ser emperador de México. Y viene en una alianza con el conservadurismo, viene en una alianza con la reacción, con los mochos que habían perdido la guerra de Reforma, con los militares que se habían convertido en una de las pestes en la historia de México, herederos del santanismo, como Márquez, que sería figura clave en la batalla de Querétaro por su traición. Y entonces los franceses se hartan de tratar de sostener sobre las bayonetas a un gobierno que no acaba de funcionar. Y no acaba de funcionar porque tienen el 95% del territorio nacional, pero solo de apariencia. Porque a lo largo y ancho de todo el país, lo que está subterráneo, escondido, actuado, golpeando, es la llamada chinaca. Curioso que la resistencia republicana a ultranza, pues no solo sea Juárez en Paso del Norte ahí diciendo, mientras me quede 1 metro de territorio nacional, la república existe. No solo es eso, porque tienen los franceses en un momento determinado 50 kilómetros, sino es los guerrilleros por todos lados. Y que hayan adoptado el nombre de chinaca, todavía es más bonito. Prieto lo cuenta la historia de la chinaca, del sombrero jarano, que era el uniforme en el centro de la República de la Chinaca. En el sur no iban a seguir usando sombrero de palma, y en el norte iban a usar Stetson, o lo que llaman un sombrero de 4 pedradas, esos sombreros que le pegabas 2 chingados por los lados y 2 por el frente y quedabas con cabeza de huevo. Pero la chinaca, el término viene de la independencia, chinacate, que quiere decir que andas sin calzones, andas encuerado, para referirte a una guerrilla de encuerados. Y la guerrilla resistió y resistió y resistió y resistió hasta que les hizo imposible a los franceses el control nacional. Y habían venido a cobrar 3 millones de francos y se fueron de aquí habiendo gastado 3,000. 3 millones de francos fraudulentamente convertidos en deuda nacional por un banquero tranza como Yecker,
que había fabricado una deuda nacional al modo de justificar la intervención francesa. Y vinieron detrás del mito, las minas de oro en Sonora, órale, el palacio de Maximiliano, el palacio virreinal, la herencia de los virreyes. Y ahí tienes a la bola de mandilones en la Ciudad de México mandando a especialistas en genealogía. O sea, y yo, pruebe usted que yo vengo de un conde español, de un pureza de sangre española, de la época de la conquista, para justificar formar parte de la corte, primero francesa, que dirigía Bazaine, el gran mariscal francés, y luego de la corte de Maximiliano. Y ahí está la punta de traidores, vendepatrias, que generosamente Juárez perdonó, porque terminaremos con eso. Porque perdonó a algunos y fusiló a unos pocos. Y entonces el devenir de la historia va procurando que, colocados ante una situación de derrota política, el imperio de Maximiliano, apoyándose en lo poco que le quedaba de los franceses que se quedaron con él después de que el ejército francés se retiró, a los austriacos que le había mandado el papá de Carlota, los húngaros que le había mandado el papá de Carlota, los belgas que le había mandado el papá de Carlota, y los traidores, los militares conservadores de Márquez, Miramón, Mejía, que habían plegado su destino personal a combatir contra la República ilegalmente, sirviendo un ejército extranjero. Y ante el cerco y la decadencia, Maximiliano, en uno de los varios raptos de locura que tuvo, decide dar la batalla definitiva del imperio fuera de la Ciudad de México. Y quién sabe por qué. Yo he analizado 5 o 6 versiones. La que más me gusta es que, porque era muy pendejo, decide Querétaro, para básicamente cortar el avance de la República Armada que viene bajando por todos lados. Por un lado, y por otro lado subiendo desde Guerrero, lo que hoy es Guerrero, Oaxaca, etc. Y decide la batalla en Querétaro. Y se trae para acá la flor del ejército imperial, que no es mal ejército, por cierto. Es un ejército bastante encuadrado, muy fogueado en el combate, con oficiales de alto nivel, tanto entre los austriacos como los voluntarios húngaros. Los traidores no traen un ejército como acostumbraban en la guerra de Reforma, que eran sacados de cárceles y cantinas. No, un ejército que ha tenido un fogueo grande en las batallas, en Tampico, en el norte, en la Huasteca, en el centro, y bien armado, porque los franceses les dejan el gran depósito de armamento después de su retirada en términos de cañones, fusiles, municiones, etc. Y deciden dar la batalla en Querétaro. La parte opuesta, viendo la batalla de Querétaro desde los dos lados, o sea, del otro lado, se vuelve todavía más interesante. ¿Quiénes vienen hacia Querétaro? Bueno, pareciera que el ejército mexicano republicano es una estructura homogénea, organizada. No, compañeros. Es un ejército que sale de 4 años de guerra de guerrilla, que vivió 3 años de guerra de Reforma, que combatió a los conservadores en la Reforma, que tiró a Santana antes. Y es un ejército que está repleto de agujeros porque ha perdido algunos de sus cuadros fundamentales. En Querétaro no va a estar Leandro Valle, muerto a partir de una traición antes de la intervención francesa. No va a estar Santos Degollado, muerto. ¿Sí? Ni siquiera va a estar González Ortega, el gran triunfador de Querétaro, porque se pelea contra Juárez por un problema de la constitucionalidad del gobierno juarista.
No va a estar Zaragoza, que muere de tifus después de entre la primera batalla de Puebla y la segunda. No va a estar. Todos sus cuadros político-militares, no están. Se han perdido en el camino. Muertos, desaparecidos, fusilados, y el desgaste. Entonces, ¿qué es lo que viene del norte? Lo que viene del norte es una maravilla, compañeros. Una maravilla. Del norte viene la División del Norte, de la que luego Villa heredaría el nombre, la División del Norte, que es, a su madre, lo que es la División del Norte. La División del Norte es el genio, la voluntad férrea, inacabable de Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, ¿dónde sale? Mariano Escobedo es un ranchero que tiene en su juventud, participa en las guerras de los apaches y se dedica a la defensa en Coahuila, Chihuahua, del territorio. Es oficial de caballería, es famoso por sus relaciones con su caballo. Cuando me pongo a estudiar a Mariano Escobedo y escribo un librito que se llama El General Orejón, porque tiene unas orejas de aeroplano, Mariano, y cara seria. Parece que nunca sonrió en su vida Mariano Escobedo. Sin embargo, en su adolescencia sus relaciones con su caballo están documentadas. Era famoso su caballo porque cuando Mariano se emborrachaba, su caballo lo esperaba hasta que él medianamente se subía y se lo llevaba a dormir. Lo depositaba en la cama, lo lamía y ahí lo dejaba. Pero luego Mariano se vuelve el combatiente que no quiere ser general. Participa en la guerra de reforma del lado republicano y le dicen, ¿no quiere usted ser coronel? Y dice, no, yo quiero ser comandante de caballería, que es lo que sé. Y es un oficial de caballería brillante, no extremadamente brillante, pero firme, fiel, sólido. Y llega la batalla de Puebla, llega la segunda batalla de Puebla, se produce el milagro mexicano, que los franceses capturan a 2 centenares de generales, coroneles y mayores del ejército mexicano en Puebla, se los llevan a Veracruz y en el camino de esos 2 centenares, 150 se escapan. De las maneras más inusitadas, vistiéndose de soldados, disfrazándose de campesinos, tirándose en la cuneta cuando va pasando, vestidos de mujer, como Porfirio Díaz, ¿sí? Metiéndose en una iglesia a rezar y saliendo por la parte de atrás, y se reincorporan al ejército resistente contra los franceses. Mariano tarda 16 días en escaparse del camino Puebla-Veracruz para llegar y decirle a Juárez, aquí estoy, señor. Y Juárez le dice, váyase al sur, llévese a una fuerza de caballería para apoyar a Porfirio Díaz, porque vamos a tener que estarnos replegando hacia el norte. El gobierno de la República se va hacia San Luis Potosí y hacia el sur, donde Porfirio crea una fuente en Oaxaca. Y entonces Mariano se va para Oaxaca. A los norteños, como todo el mundo sabe, les cae mal el clima de Oaxaca. No les gusta la comida. Pinches norteños son muy raros, ¿no? Ustedes están en Querétaro, pueden ser ecuánimes respecto a estas cosas, pero no les gusta la comida. No les gusta el calor, la humedad. Y hay que chingarse porque luego vives en Coahuila y te derrites a la sombra, pero bueno. Y no está a gusto, pero sobre todo no le gusta a Porfirio Díaz, a Mariano Escobedo. No le ve tamaños para dirigir la revolución y la resistencia en el sur. Y entonces Mariano protagoniza una de las más sorprendentes historias de México. Esa sola historia hace una película, que es como sigue. Un día dice, ya me voy, le dice a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz amenaza con fusilarlo y él dice, no, yo me voy a servir a la República. Y sin pedir permiso, Zacarracas se va. ¿A dónde se va Mariano? Se va a buscar a Juárez, en el norte. Juárez ha venido replegándose, primero San Luis Potosí, luego Chihuahua, ¿no? Y entonces Mariano se va a buscar a Juárez, porque no le gusta la manera como conduce la guerra a Porfirio Díaz.
Y entonces Mariano Escobedo llega a Veracruz, primero a Tabasco, se disfraza de carbonero, lo cual no le costó mucho trabajo, porque todo lo que tuvo que echarse polvo de carbón encima ya venía hecho una mierda, con el uniforme destruido. No había tenido tiempo de cambiar de uniforme desde la batalla de Puebla, imagínense, que había sucedido meses antes. Y de Veracruz, de Tabasco, y en manos de los franceses, se va a Veracruz, en supermanos de los franceses, donde la policía francesa controla a los que llegan y los que salen. Bueno, llega a Veracruz, se mete en un barco platanero, se escapa, se esconde. Sabemos por las crónicas de la época que trae por todo equipaje una pistola, una 45, un Colt. Y con eso, por toda arma, se mete de contrabando en un barco y termina en Nueva Orleans. Y entonces llega a Nueva Orleans y dice, soy mexicano. Y alguien le debe haber dicho, pues mucho pinche gusto. Y digo, ¿y dónde está Juárez? Sepa. ¿Y quién sabe dónde está Juárez? Pues Juárez lo debe saber el embajador mexicano en Washington. Y entonces, ¿qué dice Mariano Escobedo? Pues pues vamos a ver. Hazme cabrón, favor. No más que en esos momentos hay una guerra civil en Estados Unidos, el norte contra el sur. Y para llegar a Washington tiene que cruzar medio país de Estados Unidos con un uniforme raído del ejército mexicano y una 45. Lo hace. Le pegan tiros de los dos bandos, cruzan las fronteras, le disparan los norteños, le disparan los sureños, no lo matan de milagro y llega a Washington. Y entonces se presenta en la embajada mexicana, le dice, señor embajador, soy el coronel Mariano Escobedo, ¿dónde está Juárez? Y el embajador le dice, agárrense, lo último que supe de él es que está en Paso del Norte. Y Mariano, que es de Coahuila, que ¿dónde chingados está Paso del Norte? El último pinche puntito, hoy Ciudad Juárez, en la frontera. Dice, en la madre, Washington. Y vuelve a cruzar la guerra de los gringos por segunda vez, con la misma pinche pistola y el mismo uniforme raído, man. Para llegar, ya no llega a Paso del Norte, pero toca territorio mexicano en Chihuahua, en Coahuila. No más que Coahuila está en manos de los franceses. Y entonces se queda pisandito la frontera, le manda una carta a Juárez, le dice, señor presidente, aquí estoy, ¿qué hago? Y Juárez le dice, arma la revolución. Y Mariano reúne a 13 pelados que hay en la frontera Coahuila, Estados Unidos, igual que él, todos ellos oficiales de grado intermedio, capitanes, tenientes, que han combatido en Puebla. Gorosieta, está ahí otro Naranjo, personajes que no tienen desperdicio, man. Naranjo, el que decía que siempre te miraba chueco. Y cuando le decían, ¿por qué? Porque si te mira derecho ya te chingaste. Muy rudos, gente muy ruda, estos norteños. Y organizan una guerrilla de 13 hombres. Y comienzan a combatir a los franceses. Asaltan carros, motos, contrabandean rifles, le roban a los franceses envíos. Con eso compran rifles de contrabando. Y poco a poco va creando eso que se llama la División del Norte. Y tienen batallas fundamentales. En Santa Gertrudis derrotan a los franceses. Uno de los primeros momentos en que la guerrilla pasa a ser ejército. Y entonces, una vez empieza el desmorone, los franceses se van, Maximiliano a Querétaro, ahí viene la División del Norte de Mariano Escobedo. ¿Es el único? ¿Y la División del Norte está articulada? Sí. Para esos momentos la División del Norte tiene 6 o 7 batallones bien articulados militarmente, con estos cuadros desde la primera etapa, ¿sí? Y sobre todo bien armados, porque han estado robando rifles de contrabando.
Hoy los historiadores reaccionarios dicen que el gobierno norteamericano de Lincoln le regaló armas al gobierno mexicano. Mentira, ni municiones le soltó. Todos los rifles que tuvo la División del Norte los tiene por robo y contrabando. O se los quitó a los franceses en combate, o a los reaccionarios, o los compró de contrabando en la frontera. Pero hay batallones que empiezan a hacerse famosos. Los cazadores de Galeana, mítico, porque a 100 metros perforaban con un tiro, usando rifles Sharp o Winchester de culata, perforaban la coraza de un coracero francés. ¿Sí? Los cazadores de Galeana, el Batallón Supremos Poderes, los Lanceros de la Libertad, unos nombres chingones tenían nuestros camaradas de la división de Mariano Escobedo, no nombres pendejos como los Leones de la América y esas mamadas, ¿no? Perdón, pero yo soy Puma y se me sale lo cabrón cuando hablo de la América, pero bueno, es un problema de clase. Y entonces viene la División del Norte. ¿Es gran cosa la División del Norte? No, comparado con lo que está reuniendo Maximiliano para venir a defenderse en Querétaro, es un puñado, 2,000, 3,000 hombres. Pero se viene engordando por el camino, ¿sí? Va sumando fuerzas. Las guerrillas zacatecanas van para adentro. Las guerrillas tamaulipecas, chingones, los guerrilleros tamaulipecos, que practicaban una locura durante la guerra con los franceses que se llamaba los santiaguitos. Y de repente decían, vamos a echarnos un santiaguito. El santiaguito era un nivel de delirio, vas hasta la primera línea a caballo de los franceses, reata en mano, te enlazas a un francés y te lo traes. Cada vez que ibas a hacer un santiaguito, te mataban a ti, a tu hermano que venía contigo, a tu primo, y 1 de cada 3 tenía éxito, ¿no? Y te trae. Y luego, si lo hacías mal, te traías al francés, pero sin el fusil del francés, y te mandaban de regreso a hacer un santiaguito bueno. ¿Es el único? No. Bajan la División del Noroeste, que es maravillosa. Vienen de la experiencia guerrillera de Sonora, de la experiencia guerrillera de Sinaloa, donde han sufrido el más cruel de las represiones francesas, donde las poblaciones que apoyaban a la guerrilla los ponían contra una barda, 1, 2, 3, 4, y fusilaban a 1 de cada 10 personas de esa población por haber apoyado a la República. Y viene la guerrilla michoacana. Estos vienen bajando Sinaloa, jalan a los de Jalisco y van llegando a reunirse con la División del Norte. Y luego está Vicente Riva Palacio, que viene con los surianos. Después de haber estado en la guerrilla michoacana durante años, viene del lado del Estado de México con los surianos guerrerenses de Altamirano. Curioso, en la batalla de Querétaro, del lado de allá va a haber 4 poetas, el lado mexicano. Fíjense, digo de allá porque la vi desde el punto de vista de Maximiliano, corrijo políticamente. El lado de acá, que eran los que cercábamos, hay 4 poetas de mayor nivel. Altamirano, Riva Palacio, a la Torre. ¡Wow! Bien. Y estos van confluyendo hacia Querétaro. Las cartas de Mariano a Juárez, que está en San Luis, Juárez también ha ido bajando para apoyar la ofensiva, son notables. Dice, necesitamos pastura. Los caballos están muriendo de hambre, dice Mariano. Necesitamos tiendas. Estamos durmiendo al aire libre. El primer cerco de Querétaro se hace con los combatientes republicanos durmiendo al aire libre. No hay tiendas de campaña. Mientras que el ejército imperial está acomodadito en la ciudad usando las casas que la oligarquía le prestó con todo gusto. ¿Sí? Y la batalla es terrible. Los que piensan que es una batalla fácil, de veras no la han estudiado con cuidado. Durante 4 veces los cercados están a punto de romper el cerco.
o de desbandar al ejército republicano, peor todavía que romper el cerco. No quiero entrar, porque me pasaría horas platicando en detalle la batalla, tan solo decirles que el resultado final de la batalla es la resistencia a ultranza de los cercadores, en particular algunos de los batallones de vanguardia, de los regimientos de vanguardia que trae la División del Norte, y la capacidad de resistencia de los del Estado de México y los surianos. La batalla se va a decidir por desgaste y por dos traiciones. La traición de Márquez, que se sale del cerco con la caballería, dice que para volver a apoyar con apoyo de la Ciudad de México más fuerzas a Maximiliano, y la verdad es que nunca regresa. Márquez era un personaje turbio y torvo, y la traición final, mediante la cual le abren una guardia a la República. El hecho es que aquí va a ser derrotado el imperio. Y la derrota es total. Juárez va a ser, sí, perdón, pero como habrán visto, di el chaquetazo y dejé la Coca-Cola y me pasé a Pepsi por razones políticas. Pero eso es en Querétaro, pero en la Ciudad de México tomo Mexicola de la Pascual, que está mejor que la Pepsi. El triunfo. Maximiliano, derrotado, entrega la par. ¿Quién recibe la espada? Vicente Riva Palacio, chinga. Honor a quien honor merece. Más loco, el más loco de los oficiales de la Revolución Liberal. Y entonces, a Consejo de Guerra. Y vienen las presiones sobre Juárez. Amnistía, perdónale la vida, es un poco pendejo, pero no es mala persona el Maximiliano. Piden por su vida, y Juárez decide no intervenir, dejar que el Consejo de Guerra opere, que está coordinado por Mariano Escobedo, aunque formalmente lo dirige un capitán del ejército mexicano, pero toma una medida. Juárez podía haber concedido una amnistía, salvado a Maximiliano, lo hubiera puesto en un barco y lo hubiera mandado de regreso a Europa. Pero yo creo que lo que pesaba ahí en esos momentos era un mensaje para toda América Latina. Tú me mandas un emperador con un ejército europeo armado y me lo impones, yo te lo devuelvo en un cajón de pino, cadáver. Pero es muy generoso, porque el Consejo de Guerra juzga tan solo a 3 personas, más otros 2 generales que son capturados, uno en México y fusilado de inmediato, Vidaurri por doble traidor, y Márquez se salvó de milagro, porque finalmente, metido en una piel de burro, se escapa por Veracruz y termina en La Habana. Y aquí se decide llevar a Consejo de Guerra solo a los altísimos mandos del ejército imperial. Ni siquiera Sansáenz, los austriacos, etcétera, sino solamente a Maximiliano, cabeza visible, y a 2 militares mexicanos, a Miramón y Mejía, generales, a los que se acusa de alta traición por haber servido a un poder extranjero en México. Conocemos la historia del fusilamiento en el Cerro de las Campanas, y quizá no conozcamos los ecos de toda esta historia, los ecos secundarios. Yo creo que quizá, y con esto voy a terminar, el eco más apasionante es la conversación entre Vicente Riva Palacio y Juárez. Después de la batalla de Querétaro, los fusilamientos de Maximiliano, se entrevistan en la Ciudad de México. Juárez regresa en triunfo a la Ciudad de México
Y Riva Palacio le dice, hasta aquí llegué. Son 7 años de estar en la milicia, 4 de estar durmiendo en el suelo, 3 de estar durmiendo en las montañas y en las selvas en Michoacán y el sur de Michoacán, y ya me quiero retirar, señor presidente. Juárez, que conoce de sobra a Riva Palacio, autor del Macarlota, por cierto, es el único oficial de un ejército que escribe un poema burlón sobre la esposa de su enemigo. Sabe que quiere volver a la literatura y tienen una conversación de la que quiero rescatar la última frase. Le dice: general, le debemos 4 años de salario. Y Riva Palacio le dice, no, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Cuando venimos a dar una conferencia de historia, venimos a decirnos a nosotros mismos y a ustedes, a la patria se le sirve, no se le cobra. Muchas gracias. Hay circunstancia en la vida en que es preciso aventurarlo todo si se quiere seguir viviendo física y moralmente. Patria 3. Después de esta enriquecedora y apasionante disertación, abrimos el micrófono para un espacio de preguntas y diálogo con el maestro Paco Ignacio Taibo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. El libro de Pancho Villa es un libro tan exhaustivo, tan profundo, tan abierto, como si uno estuviera platicando con la gente de la por ejemplo, España. Cuando leí el de Juárez y López, Carlos Ochoa, todas las empezaron a raíz de una tradición. Y ahorita vemos como que toda la gente quiere que, por ejemplo, que usted hizo un mal trabajo como director del Fondo de la Cultura Económica, que la presidenta está haciendo mal las cosas, que el expresidente hizo mal las cosas, que hicieron mal esto. ¿Cómo cree usted, maestro, que se podría hacer o cómo se le puede dejar a las generaciones nuevas una enseñanza para dejar de ser traidores, como todo lo que hemos visto? Gracias, maestro. Cuando tu reflexión personal es inversa a la de Riva Palacio, ¿qué tienes? Tienes un güey que se dice a sí mismo, a la patria no se le sirve, se le cobra. Piénsalo 2 veces. El trasfondo profundo de la traición está en el capitalismo salvaje, la mentalidad oligárquica, el desprecio por los demás, el clasismo, el racismo, todas esas enfermedades de la oligarquía mexicana te dan la vuelta a la frase. O sea, ¿quiénes hoy están esperando que Trump triunfa en el duelo que tiene con el gobierno mexicano? ¿Quiénes hoy en el fondo de sus pinches y podridos corazones están rezando a escondidas? Porque además son culeros, no se atreven a decirlo en voz alta. Porque en estos momentos de ardor patrio está cabrón decir eso. Pero ¿quiénes están instalados en el pinche trumpismo diciendo, ojalá Trump derrote? Aquellos cuyos intereses económicos, sociales, políticos y morales son los intereses de la carroña. Los traidores no se hacen, nacen, chinga. Ahí cuando estás creciendo, tu primo, todos los mexicanos tenemos un primo culero. ¿Están ustedes de acuerdo en esto? Un primo, una prima culera. Levanten las manos los mexicanos que tenemos un primo, una prima culera. Eso se llama estadística, compañeros. Bien. Los traidores son como la prima culero, el primo culero. Están ahí deformados por elementos consustanciales
a su forma, su trayectoria, sus creencias, su desarrollo, y construyen pilares para sostener esto, el clasismo, hinches indios, patarrajadas, el racismo, ¿sí? El individualismo extremo. Yo me he hecho a mí mismo y he logrado lo que tengo gracias a mí. Y los demás, pendejo, ¿qué crees? ¿Cómo nos hicimos todos los demás? Que vino Santo Tomás de Aquino y nos regaló la primera máquina de escribir para que seas escritor, ¿o qué pedo, güey? ¿No? El individualismo cerrado, la adoración al sistema del dinero. El Dios del dinero es un Dios envenenado, compañeros, envenenado, ¿sí? El que piensa que el camino de la vida es a acumular dinero, o luego pasa al siguiente paso, acumular dinero, acumular poder, ¿no? Y acumular poder para acumular dinero. Y entras al ciclo. Y al final, cuando repasas moralmente dónde has estado, pareces personaje de telenovela venezolana, eres de dar lástima, güey, ¿sí? Y de postre tu esposa te pone los cuernos, o a la inversa. No seamos machistas a la hora de decir quién pone los cuernos a quién. Tenemos una oligarquía de dar lástima. Y lo que es peor, tenemos muchos herederos que sin tener el poder económico de la oligarquía, el poder político, el poder social, son imitadores de este fenómeno. Son la prima pendeja. Bien, conclusión. ¿Sabes qué? Déjalos. Aquellos mexicanos que hoy están esperando que en el duelo potente entre el gobierno mexicano y el trumpismo pierda el gobierno mexicano, se van a pelar los dientes, compañeros, pa' pronto. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Paco. Respecto a la forma en la que se presenta la historia, tengo una pregunta para usted. Hace unos meses se me ocurrió echarle un vistazo a los libros que ofrecen en la Comercial Mexicana, por curiosidad, y había un libro que decía que no recuerdo el título ahorita exactamente, pero sí, tiene que ver con que México en el diván o algo parecido. En el diván, como cuando va uno a terapia, y la parte de atrás del libro hablaba acerca de que México tenía que dejar atrás sus traumas, que hasta había una caricatura de un español y un estadounidense como aburridos de escuchar las quejas de este mexicano, ¿no? Que supuestamente adolecía su historia. Y esta forma como de ver a la historia como si fuera victimizarse uno, a mí se me hace una estrategia de la oligarquía muy bien perpetrada, digo, porque están tratando de hacer ver que como que la responsabilidad que tuvieron las invasiones a lo largo de la historia, o los gringos o los españoles, lo que sea, es una forma victimista de lidiar con la historia. Por lo tanto, hay casi de darle vuelta a eso, olvídalo y vamos para lo que sigue, ¿no? Y eso a mí no me gusta. Yo soy historiador de aquí de la UAC. No soy panista de nada de eso. Y por último, fíjese que cuando di clases de historia. Qué suerte tienes. Ya ve. No, hay mucho queretano que todavía ve con mucha ilusión el pasado de Maximiliano aquí. Y ¿cómo le diría? Pues se decantan a pensar que... Está bien, está perfecto. Queretano que vea con mirada cariñosa y diga, no, Maximiliano durmió aquí, y se siente orgulloso de que duerme. No es cierto, porque al fin el centro de Querétaro ya no es territorio de la oligarquía, pero que diga, y lo diga con ojo cariñoso. Hay que recordarle que lo que pasó en el Cerro de las Campanas. Déjalos. Lo que pasa es que estás poniendo el dedo en la llaga. La historia es debate.
La historia no es territorio, la verdad historia, vaya usted a saber lo que es eso. La historia es investigación, contraste de fuentes, capacidad para confrontar y desde luego una perspectiva ideológica. Villalpando dice que fue director de los festejos del Bicentenario, decía, la sangrienta acción de Hidalgo que llevó a este país a millones de muertos. O sea, este güey va a celebrar el Bicentenario, es el responsable oficial en un gobierno panista de celebrar el Bicentenario. O cuando lees las articulaciones penosas de Catón en Reforma, hablando mal de Juárez, de cada 10 artículos, 8 dedica a hablar mal de Juárez. Se le va a aparecer Juárez en la noche, Juárez en la noche le va a jalar las patitas, hombre. O cuando ves la posición de la mancuerna maldita, Krause y Aguilar Camín, la historia es territorio esquetino, hay cada güey ahí suelto en el infierno. El pensamiento conservador está en combate y en batalla. Muchas veces la dan en términos de la política contemporánea, el día a día, pero muchas veces se refugia en el debate histórico para debilitar una visión progresista y afirmativa, emotiva. Yo usaría la palabra emotiva. Fíjate que no es una palabra mala. Cuando te aproximas a la historia te puedes aproximar desde la razón, ¿por qué no? Y hay que hacerlo, pero también desde las emociones. ¿Qué chingas somos? Batalla de Querétaro, perdón, yo soy capaz de una digresión con tal que me den 2 minutos, ¿no importa? Va. Batalla de Puebla. Amanecer. Llovizna. No llueve definitivamente, pero está el aire enrarecido por la lluvia. Zaragoza vestido con un uniforme pinchísimo, porque Zaragoza vestía con el uniforme de sus soldados, pantalón de sarga azul, camisa azul, capote y un gorrito de kepi muy pinche, no quita la lluvia. Para gorro de Mariano Escobedo, que era un Stetson. Va recorriendo en un caballo gris la primera fila que está a la espera de que los franceses avancen. Lo he contado muchas veces esta historia. La primera fila son 4 kilómetros de soldados mexicanos apoyados en el lado derecho en el fuerte de Loreto y de Guadalupe, y en el lado izquierdo la pequeña división de Oaxaca y las caballerías chinacas, ya desde entonces. Y Zaragoza va recorriendo la primera fila. General en jefe del ejército con los franceses a la vista. Y Zaragoza era un hombre, era un general del pueblo, había sido elegido por sus soldados. Nunca se puso una casaca con bordados de oro, ni chingaderas así, ni siendo ministro de la guerra. De hecho, estaba dirigiendo en Puebla porque había renunciado a ser ministro de la guerra para ir a dirigir la División de Oriente en primera fila. Bendito sea Zaragoza, chinga, que sabía cuándo había que irse a la primera fila y no estar detrás de un escritorio. Y entonces va recorriendo la primera fila. Tenía una voz, según cuentan las crónicas, muy, muy delgadita. Y entonces va echándose un discurso. El discurso, tenemos registro abundantes de los que lo oyeron, que lo contaron después. Es un discurso brevísimo, que es soldados mexicanos. Enfrente tenemos al mejor ejército del mundo. Hay que estar loco para el culo, compadre, para decirle a alguien que lo que tiene enfrente es el mejor ejército del mundo. Como para dar mucho ánimo, ¿no? Y la siguiente frase es, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y va caminando, traca, traca. Como tiene la voz muy delgada, la primera fila lo oye. ¿Y qué ocurre? Que la segunda fila, ¿qué dijo? Que dijo que esos güeyes son los mejores del mundo, pero nosotros somos... Y se va creando un eco. Cuando la historia se vuelve narración y buscas los contenidos en la anécdota, vas creando la sensación de que estás ahí y estás oyendo un eco de 4 kilómetros de largo. Y que repite los de enfrente, los mejores del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México.
y vas oyendo este eco. Han pasado chingo de años. Y el eco persiste. Y nos podemos decir hoy a nosotros mismos, pero somos los mejores hijos de México. Hola, buenas. Don Taibo, perdón que lo moleste, pero yo estoy estudiando la licenciatura en Historia y sí me interesa saber cuáles fueron las zonas en donde empezó como su investigación o cuál fue su fuente principal o su zona principal en donde sacó las fuentes para realizar las obras de patria. Si verás, traté de que las notas de pie de página no se comieran al libro. Porque si exhibes con una abundancia de notas de pie de página, obligas al lector a estar leyendo el texto y bajando. Y dije, no, esa no es la lectura de los humanos. Los humanos leemos de corrido. Pero al final de cada capítulo, creo recordar en Patria, se da una lista de fuentes. Entonces, si revisas los capítulos dedicados a la batalla de Querétaro, verás la interminable lista de fuentes que usé. Están todas registradas. Si alguna está registrada telegráficamente, acudes a la bibliografía, no hay pierde. Usé todo lo que encontré, desde versiones francesas, versiones austriacas, versiones mexicanas, versiones de los traidores, versiones de la División del Norte de Escobedo, versiones de la gente de Riva Palacio, que estaba aquí, versiones de los sinaloenses, sucede todo lo que encontré. Y traté de, el contraste de las fuentes, darle coherencia. Yo enfrento el mismo problema cuando hago historia, que es, primer problema, la investigación tiene que ser sólida, y reto a cualquiera a demostrar que es sólida, de que no le meto ficción, ni cuento algo que no le pongo en voz a nadie, cosas que no me consta que hayan sido dichas o haya testimonios que lo refuercen. Y el segundo problema es, carajo, cuéntalo bien. Ya que te tomó 2 años estudiar los materiales para hacer Patria, cuéntalos bien, articúlalo narrativamente. Tiene que ser historia, sí, sólida, sí, pero que se lea con el mismo placer con el que lees una novela. O la historia tiene que ser aburrida por definición. No chinguen. Oigan, yo quiero irme a fumar ya, ¿no? Ya llevo 2 rollos seguidos en una sola mañana. No exageren. Yo puedo simular que soy inteligente unos 20, 25 minutos. Luego el teatro se desmorona. Va la última. Bueno, primero que nada, muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros, con nosotras, con nosotres. Un placer escucharle. Gracias por su tiempo, por su pensamiento. Y pues tengo algunas preguntas que hacerle. Primero, ¿cuál es su opinión respecto a la leyenda negra que existe al respecto de los españoles y sobre la conquista? Esta historia medio extraña al respecto de que no son tan malos, que yo no lo creo en realidad, pero quiero escucharlo de usted. Y también, ¿cuál sería su consejo respecto a los problemas de violencia estructural que está padeciendo el país en este marco del 8M? Y bueno, ¿algún consejo para...? Detente. Ya van 2 preguntas por el precio de una. Ok, ¿y algún consejo para aquellos quienes disfrutamos de la escritura y de la lectura? Gracias. El último problema es, todos escriban, narren, que todo lo que les sale no da para mucho y da para poemas de amor chafita, escríbanlos, no hay bronca. Es mejor ser alfabeta mediocre que analfabeta funcional, compañeros. Respecto al problema de la violencia, es demasiada pregunta para un solo round. Respecto a la leyenda negra, yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que preguntarnos varias cosas. La primera pregunta es, ¿qué era el altiplano? ¿Sí? Y si no la resuelves bien, no vas a entender nada.
¿Era una estructura indígena imperial de carácter homogéneo? Ni madres. Eran los pinches aztecas partiendo la madre a todo lo que tenían alrededor, destruyendo los otomíes, puteando a los papagayos, jodiendo a los tlaxcaltecas al grado que a la primera oportunidad que tuvieron los tlaxcaltecas de devolver la pelota, la usaron. Los tarascos, o sea, tienes que establecer que el altiplano era una zona de conflicto de comunidades indígenas con contradicciones graves. Segundo, solo así vas a entender cómo la irrupción de un cuerpo armado con pequeño nivel y pequeña capacidad, pequeña, como los invasores cortesianos, pudo triunfar. Porque la pregunta al final, Pedro San Manuel la plantea muy bien en la batalla de Tenochtitlan. ¿Quién ganó la batalla de Tenochtitlan? Los tlaxcaltecas, no los españoles, ¿sí? Y te obliga a repensar todo esto. ¿Eran una bola de salvajes? Sí. ¿Bastante salvajes, poco ilustrados? Sí. ¿Traían consigo un dios terrible? Sí. No más terrible que Huitzilopochtli. Santiago Matamoros era bastante pinche, ¿no? Era racista, era antijudío, era antiárabe, Santiago Matamoros, pero no era más pinche que Huitzilopochtli. Sácale ese corazón a ver qué se siente. Entonces, ¿eran bárbaros? Sí. ¿Se les podía oler a kilómetros? Sí. Porque la cota de mallas y la coraza no está indicada para ir de Veracruz a la Ciudad de México, no es el mejor uniforme. Piense lo que piense Fox sobre estas cosas. Junto con la conquista militar, viene la conquista religiosa, sí. ¿Está envenenada la conquista religiosa? Sí. Yo creo que tienes que matizar un chorro para encontrar, porque no, con ojos de hoy, adoptar una posición aztequista contra los españoles dejaría a los tlaxcaltecas en la vieja versión, que son los traidores. Y a mí no me parece justa la versión de los tlaxcaltecas. Hasta eran república, ¿no? Hay que matizar un chorro la interpretación. En términos generales, ¿qué enfrentamos? Pues enfrentamos una larga guerra de conquista, larga, que va creando situaciones de autoritarismo racista, clasista, por parte de los invasores, y que llega al momento en el que antes de la independencia te dicen, no, espérame, pureza de sangre, tú eres corre para atrás, salta para atrás, tú tienes un octavo de sangre negra. La sociedad de castas que construyen es una sociedad abominable. Era mejor las sociedades primitivas. Sí, de lo poco que uno sabe y vas aprendiendo, yo soy un historiador que le huye a lo que hay detrás del siglo XIX. Para mí, el siglo XIX es mi punto de arranque, y lo que hay atrás, puta, es como la prehistoria y la historia de Mongolia, mija. No tengo habilidad, capacidad, sentido común para entrar en el pasado. Algunas nociones de humanismo izquierdoso, magonista que soy, o comunista a lo Rosa Luxemburgo, pero me cuesta trabajo ver en la historia el pasado remoto. Por eso me muevo tan a gusto en el siglo XIX, donde los personajes creas identidades rapidísimo con ella. ¿Por qué quiero tanto a Zaragoza? Porque rápidamente me identifico con un militar antimilitarista, ¿no? Y un militar ciudadanista. ¿Y por qué soy tan villista? Porque Villa era un salvaje igual que yo. No tengo bronca. Pero maticemos. Como que estuvo feo el consejo, ¿verdad? Pero es que ya quiero irme a fumar, mija.
Hemos sido testigos de una mañana llena de conocimiento, memoria y reflexión. Agradecemos profundamente a nuestros distinguidos ponentes, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Comité Reju y a todas y todos los asistentes por su interés y participación. La historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, comprender nuestro presente y trazar el futuro con mayor claridad. Que esta conferencia sea un punto de partida para seguir explorando, aprendiendo, pero sobre todo, cuestionando. Antes de concluir, los invitamos a pasar a la fotografía oficial del evento como testimonio de este valioso encuentro y posteriormente a la firma de libros por parte del maestro Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les debo, en cuanto encuentre un hueco, que serán los próximos 15 años, volver a contarles la batalla de Querétaro en detalle. De venir a sentarnos con calma, con planos, y decir aquí, incluso vamos a hacerla mejor, vamos a echarnos la caminada, ¿sí? Y vamos a decir, aquí estaba la línea, el cimatario aquí arriba, la línea de trincheras, aquí estaba el Supremos Poderes, aquí estaba el cuartel general de Riva Palacio de Altamirano. A ver si organizamos algo así como 3 días de visita guiada por Querétaro, reconstruyendo en detalle la batalla. Del lado republicano, pero también del lado interior. Se las debo.